chicos. Hola chicos. Bueno, pues empezamos con este tutorial, ¿vale? Es el tutorial sobre el reported speech, que es el estilo indirecto. Recordad que esto quiere decir que tendríais que iros a la unidad número 2 en el orden en el que aparece en el libro, ¿vale? No es que sea la segunda unidad que estamos viendo, ni mucho menos, ya sabéis. De hecho, es la penúltima unidad que nos queda para terminar todo el temario. Y bueno, pues comenzamos entonces. Sabemos, o creo que debemos saber, que el reported speech, porque imagino que el estilo indirecto ya lo habréis visto en algún otro momento, en algún otro año, usamos el estilo indirecto en inglés, igual que en español, para decir o contar lo que otra persona ha dicho o contado sin usar exactamente sus palabras, dicho de otra forma. El estilo directo, sabéis que usan comillas, que además las comillas en inglés, en español son 2 comillitas, pero en inglés solamente se usa una comilla, ¿vale? Entonces el estilo directo es con comillas y el estilo indirecto no usa comillas, ¿vale? A la hora de hacer el report speech, el estilo indirecto, hay diferentes tipos de oraciones, diferentes tipos de estructuras con las que podemos poner ese estilo indirecto, ¿de acuerdo? O sea, no hay una sola forma de oración, sino que sabéis que existen diferentes tipos de oraciones como puede existir en español. Los diferentes tipos de oraciones en las que podemos usar el estilo indirecto, que vamos a ver nosotros aquí, que en segundo de bachillerato serán: por un lado, los statements, que son las oraciones enunciativas. Cuando hablamos de oraciones enunciativas nos referimos tanto a las afirmativas como a las negativas. Luego tenemos las questions, las preguntas, oraciones interrogativas, ¿vale? Preguntas que sabéis que en inglés se dividen entre las que se llaman yes-no questions y las W questions. Por otro lado tenemos las órdenes, ¿no? Orders, commands and advice, las oraciones de imperativo, ¿vale? Que son las órdenes, como he dicho, y los consejos también. Y por último tenemos suggestions and invitations, que son las sugerencias o invitaciones. Entonces, todas estas comprenden los diferentes tipos de oraciones que nosotros podemos transformar luego en estilo indirecto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viéndola una por una. Empezamos con la primera, que son los statements, las oraciones enunciativas, repito, tanto las afirmativas como las negativas. En este tipo de oraciones, al usar el estilo indirecto, necesitamos hacer diferentes cambios, ¿vale? Hay veces que cuando estamos viendo otros temas, otras unidades, me decís, maestra, ¿esto es lo de que se cambia el verbo hacia atrás? Y yo digo, no, eso es en el estilo indirecto. Pues ya hemos llegado a ese tema, a esa unidad en la que sí hay que hacer esos cambios. Lo normal es hacer el cambio hacia atrás. Es decir, si te dan presente, pues pones pasado. Si te dan pasado, pasado perfecto. Es decir, tú vas siempre hacia atrás. Entonces hay que hacer, como digo, diferentes cambios en el tiempo verbal. En el sujeto hay que tener cuidado, que el sujeto normalmente cambia. Y en diferentes expresiones y adverbios que aparecen en la oración. Vamos a ver ejemplos concretos para poderlo ver mejor. Un ejemplo: I want to go out. Quiero salir, dijo Sandra. Ese es el estilo directo. Frente a Sandra said that she wanted to go out. Ese es el estilo indirecto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado que ahora empezamos con Sandra said, seguido de that, seguido del sujeto que ha cambiado porque el yo pasa a ser ella y el verbo en presente, want, pasa a pasado, wanted. El resto queda igual. Entonces, quiero salir, dijo Sandra, se convierte en el estilo indirecto en Sandra dijo que ella quería salir. Veamos ahora un ejemplo con negativa. I don't want to watch TV now, Sandra said. Sandra dijo, yo no quiero ver la tele ahora. Ese es el estilo directo, que además, como digo, aparece con comillas. Frente a lo que sería el estilo indirecto, Sandra said that she didn't want to watch TV then. Sandra dijo que ella, el sujeto es ella la que no quería, ¿vale? Y pasa a pasado. Ella no quería ver la tele entonces. Tenemos el that, tenemos el cambio del sujeto, tenemos el cambio del tiempo verbal de presente a pasado y además ha cambiado el now, el ahora, ha cambiado a entonces, a then, ¿vale? Ese sería el estilo indirecto. Cosas a tener en cuenta en estas oraciones enunciativas, pues que en este tipo de oraciones enunciativas, para introducir la oración del estilo indirecto, lo normal es usar el verbo que nos haga en el estilo directo. Si no, pues recordad siempre que en términos generales los verbos que utilizaremos serán say o tell. Pero, como digo, hay diferencias entre ellos.
aunque signifiquen prácticamente lo mismo, se usan y construyen de manera diferente. Entonces, vamos a ver qué diferencia en la forma de construirse tiene el say, con el tell. Say significa decir y su estructura sería say más something, que significa algo, más preposición to, más la persona a quien se lo dices. Ejemplo, she says, something to me. Ella me dice algo a mí. De hecho, no es necesario poner la persona a quien se lo dices. De ahí ejemplos en oraciones de estilo indirecto como esta. She said that she wanted to go out. Ella dijo que quería salir, pero no se ha dicho, ¿vale? Donde no hemos dicho a quién se lo dijo. Simplemente ha dicho que quería salir, pero no se dice a quién se lo ha dicho. ¿Vale? Continuamos. Entonces digo que no sería necesario decir si no queremos la persona. Ahora bien, si queremos decir la persona a quien se lo decimos, entonces sí tendremos que utilizar la preposición to delante de la persona. Lo vemos en un ejemplo. She said to me that she wanted to go out. Ella me dijo a mí que ella quería salir. Lo que estaría mal sería una oración, por ejemplo, como esta. Por eso está tachada, porque está mal. She said me that she wanted to go out. ¿Por qué está mal? Porque si vas a utilizar la persona a quien se lo dices, que en este caso es el me, para que estuviese bien, tendrías que haber puesto, ¿ve? La preposición to. Faltaría, como digo, esa preposición to, por eso esta oración estaría mal. Es decir, no es necesario poner el pronombre, el complemento indirecto, pero si decides ponerlo, ¿vale? Si decides decir a la persona a quien se lo dices, entonces tiene que ir precedida por la preposición to. ¿Cómo se forma el verbo tell? El verbo tell significa contar o decir también, pero su estructura es diferente. Es tell seguido de la persona y seguido de la cosa. Aquí vemos que al introducir la persona no usamos la preposición to, ¿vale? No usamos la preposición to delante de la persona. Y además, en el caso del verbo tell, sí es necesario decir esa persona. Es decir, que es obligatorio. Ejemplo, she told me that she wanted to go out. Aquí hemos dicho a la persona a quien se le dice y además no hemos usado la preposición to. Por lo tanto, oraciones como esta estarían mal. She told that she wanted to go out. Ella contó o ella dijo que quería salir. Pero está mal, porque el tell, el verbo decir en inglés, requiere ese complemento indirecto. Hay que decir a quién se lo dices. Y además, sin preposición to. Esa es la diferencia entonces entre el say y el tell, que son los verbos que normalmente introducen las oraciones de estilo indirecto, oraciones enunciativas, ¿vale? Las afirmativas y las negativas. Vamos a ver otro tipo de oraciones que también se ven en el estilo indirecto, ¿vale? Que son las preguntas, questions. Decíamos ya, y lo hemos comentado en diferentes ocasiones, que, como sabemos, hay dos tipos de preguntas en inglés. Las preguntas cuyas respuestas son sí o no, por eso se conocen con el nombre de yes-no questions. Por ejemplo, do you like coffee? ¿Te gusta el café? Sí o no. Yes, I do. No, I don't. O preguntas conocidas con el nombre de W questions porque comienzan con ese pronombre interrogativo tipo what, where, when, why, etc. Ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? I live in Los Palacios. Vivo en Los Palacios. Pues ahora veamos cada una de ellas cómo se comporta en el estilo indirecto. Empezamos por las yes-no questions. Aquí también tenemos que tener en cuenta esos cambios que hemos dicho antes de sujeto, en el tiempo verbal y en las expresiones de tiempo y de modo, ¿vale? Ejemplo, do you like my dress? ¿Te gusta mi vestido? Ella me preguntó. Ese es el estilo directo y se convierte en she asked me if whether I liked her dress. She asked me, que es el verbo que lo ha introducido, ella me preguntó, y ahora hemos quitado este auxiliar, este verbo auxiliar do, y lo hemos sustituido por if o whether. Si para vosotros es más cómodo, podéis utilizar siempre el if, porque los dos significan lo mismo. El uso es indistinto, o sea, da igual, los dos son correctos. ¿Que queréis siempre utilizar if? Pues if. Lo digo por si en algún momento veis esta palabra que sepáis qué es eso, ¿vale? Entonces, ella me preguntó si, y ahora el sujeto soy yo, si yo, ¿vale? Si a mí, ¿vale? Me gustaba su vestido, no mi vestido, el vestido de ella. Porque si yo digo, ¿te gusta mi vestido? Ella me preguntó si a mí me gustaba su vestido, ¿vale? Es ese cambio que tenéis que tener en cuenta a la hora del estilo indirecto que cambian normalmente lo que son los sujetos
y consecuentemente los adjetivos posesivos también, pues lo normal es que cambien. Entonces, como digo, hemos tenido varios cambios, la sustitución del verbo auxiliar por las conjunciones if o whether, que significan lo mismo, se usan indistintamente. Hemos cambiado el sujeto, hemos cambiado el verbo, el tiempo del verbo a pasado, en este caso de presente a pasado, y hemos cambiado el adjetivo posesivo, como digo, de mi a su. Y quitamos las preguntas indirectas en el signo de interrogación. Es decir, en las preguntas indirectas, cuando hacemos el estilo indirecto, ese signo de interrogación desaparece, ¿vale? Importante, que normalmente os lo coméis y no lo ponéis, y aquí, que no hay que ponerlo, luego lo ponéis, o sea, lo hacéis al revés. Así que en el estilo indirecto no se pone signo de interrogaciones. El otro tipo de preguntas, que son las W questions, es decir, aquellas que comienzan con un pronombre interrogativo. Veamos los cambios que ocurren en este tipo de preguntas. Por ejemplo, where did you live? She asked me. Ella me preguntó, ¿dónde vives? Ese es el estilo directo frente a she asked me where I lived. Ese es el estilo indirecto. Ella me preguntó dónde yo vivía, ¿vale? ¿Dónde yo vivía? Nótese que hemos sustituido el verbo auxiliar, es decir, que lo hemos vuelto a quitar y en este caso, en vez del verbo auxiliar, se pone el pronombre interrogativo. Hemos cambiado también el sujeto y hemos también cambiado el tiempo del verbo. Normalmente los verbos que se usan en las preguntas para introducir, ¿vale? La pregunta indirecta son los verbos, como hemos visto, por ejemplo, ask, ¿vale? El verbo ask significa preguntar, entre otras cosas, ahora veremos. Vamos con el otro tipo de oraciones que se pueden poner en el estilo indirecto. Son orders, commands and advice. Órdenes, comandos, órdenes, ¿vale? Los dos significan lo mismo, y consejo. En este tipo de oraciones que se usan para expresar una orden, el estilo indirecto se usa de la siguiente manera. Lo primero que hay que recordar, ¿vale? Eso es algo básico de primero de la ESO. Algo básico para recordar es que las órdenes en inglés se ponen así, utilizando el imperativo. El imperativo es aquel que no utiliza sujeto, sino que se pone el verbo directamente. Open the door, please. Abre la ventana, ¿de acuerdo? O close the window, cierra la ventana, con el verbo directamente, sin ningún tipo de sujeto. Ese es el imperativo y ese es el que se utiliza en inglés para dar las órdenes. Bien, pues para ese dar las órdenes, ¿vale? Tenemos aquí el ejemplo en el estilo directo, open the door, please. ¿Cómo se pone eso en el estilo indirecto? Pues, she asked me to open the door. Es decir, que lo que hemos dicho es introducir la oración y antes de que me digáis nada es que el verbo ask también significa pedir, ¿vale? Por eso también se puede utilizar aquí. Ella me pidió y ahora ese imperativo lo que se hace es que se pone la preposición to más infinitivo. Así de fácil. Sin más cambios, sin más nada. Es así de fácil. To más infinitivo. She asked me to open the door. Ese sería el estilo indirecto. Veamos otro ejemplo que podemos utilizar para consejos, porque sabemos que una cosa es dar una orden y otra cosa es dar un consejo. O sea, yo cuando te aconsejo algo no te estoy obligando. Si yo te digo, por ejemplo, eat healthy food, my doctor advised me, come comida saludable, comida sana, mi doctor me aconsejó. Ese es el estilo directo. Frente a my doctor advised me to eat healthy food. Ese sería el estilo indirecto, que digo, se utiliza y se forma de la misma manera. El verbo que introduzca, que en este caso es el verbo aconsejar, seguido de la preposición to más infinitivo. Advise me to eat healthy food. Repito, como podemos observar en ambos casos, el único cambio necesario para este tipo de oraciones es que es el verbo que introduzca la orden o el consejo, seguido de la preposición to y el verbo en infinitivo. Y repito, por si alguien se pregunta por qué usamos aquí también el verbo ask, es porque ask significa preguntar, pero también significa pedir. Por lo tanto, me pidió es una orden, es una petición. Y por último, llegamos al último tipo de oraciones que se pueden poner en el estilo indirecto, que son las suggestions and invitations, sugerencias y invitaciones. Cuando queremos expresar una sugerencia o una invitación usando el estilo indirecto, debemos tener en cuenta que hay varias formas de realizar esta transformación. Veámosla con ejemplos para entenderlo mejor. Ejemplo primero, let's go to the party tonight. She suggested. Vayamos a la fiesta esta noche. Ella sugirió. Ese sería el estilo directo. Frente a she suggested that we go to the party that night. Mirad, cuidado, aquí no es que haya que cambiar el tiempo de la forma verbal, pero sí hay que cambiar las expresiones deícticas. Aquí de nuevo ese tonight se convertiría en that night. Y además tengo que decir que hay varias formas de hacerlo. Es decir, en las sugerencias e invitaciones
Una misma oración se puede formar de 3 maneras distintas a la hora de ponerla en el estilo indirecto. Podéis coger la que queráis, la que os resulte más fácil, la que queráis, pero tenéis que saber las 3 por si en un momento dado se os pide que pongáis las 3 o por si veis una de ellas escrita que sepáis de dónde viene. Entonces, la primera forma sería poner el verbo que introduce, seguido de that, seguido de nosotros y el verbo en infinitivo, ¿vale? She suggested that we go to the party that night. También se puede utilizar diciendo she suggested, ¿vale? El verbo introductorio, seguido de that, seguido de we, y antes de poner el verbo en infinitivo, que es como lo tenemos aquí arriba, ponemos el modal should. She suggested that we should go to the party that night. Ella sugirió que deberíamos ir a la fiesta esa noche. ¿Que sería recomendable? Sería bueno. Y la última y tercera opción, que para muchos es la más fácil, es el verbo introductorio, ¿vale? El reporting verb que se conoce, seguido del verbo principal en ing. Así de fácil. She suggested going to the party that night. Ella sugirió ir a la fiesta esa noche. Entonces podéis utilizar la que queráis, pero como digo, tenéis que saber las 3, porque en un momento dado yo o en selectividad os pueden pedir que la pongáis de una manera u otra y por eso tenéis que dominar las 3 formas. Como digo, las 3 opciones son igual de correctas y se pueden utilizar indistintamente. Como vemos, los verbos que suelen introducir estas sugerencias e invitaciones en el estilo indirecto son suggest o invite. Para finalizar, diremos que además de los verbos que hemos mencionado para introducir los diferentes tipos de oraciones en el estilo indirecto, que eran los básicos y los más usados, repito, say, tell para las enunciativas, ask para las preguntas, también ask para las órdenes, y para las invitaciones o sugerencias hemos dicho suggest o invite. Además de ellos, también podemos encontrar todos estos verbos que se pueden usar de igual forma y tienen la misma validez. Y aquí os dejo un listado, ¿vale? Que son los verbos más utilizados, además de los que ya hemos dicho antes y de los que ya hemos explicado, además podéis encontrar todos estos, ¿vale? Y se pueden utilizar también de igual manera. Y luego, pues, por último, esto sí ya por último, os muestro aquí unos cuadros resúmenes de todos esos cambios bueno, esto es como, para decirlo así, para aprendérselo de memoria, los cambios que hay que hacer en los tiempos verbales, en los modales, cuando aparezcan modales, y en las expresiones que se hacen, como digo, en el estilo indirecto. Lo mismo es hacia atrás, es decir, si a ti te dan la oración en el estilo indirecto, pues tendrás que hacer justo lo contrario para pasarlo al directo. Recordando de nuevo que los cambios de esos tiempos verbales son solo en los statements y en las questions y que los cambios en expresiones y otro tipo de cambios como sujetos y demás, eso sí hay que tenerlos en cuenta en todos los tipos de oraciones. Aquí, como digo, os dejo el cuadro de cómo quedan todos los tiempos verbales. Este sería el estilo directo y cómo queda en el estilo indirecto. El cambio de modales como can, may o must, cómo quedarían en el estilo indirecto. Y por último, las expresiones tipo now, today, tonight, yesterday, last week, a month ago, tomorrow, next week, here, this and this, cómo quedaría en el estilo indirecto. Cuando aparezca alguna rayita, alguna barrita, es que las dos opciones, tanto una como otra, son correctas. Pues nada, espero que os haya servido y que, bueno, pues que todas las dudas que tengáis en el próximo día en la videoconferencia, pues yo os resolveré todas las dudas. ¿Vale? Venga, hasta ahora.